La pregunta es, ¿por qué da tanto miedo aceptar el fracaso de la modernidad? Bueno, de manera consciente y racional, es fácil llegar a esa conclusión incluso. Es incluso fácil. Si lo pensamos, la idea del proyecto moderno, expresada ya claramente en la Revolución Francesa, era la de llegar a un desarrollo, a una evolución, un desarrollo de la sociedad humana de manera que se alcanzase una perfecta libertad, una perfecta igualdad, ecuanimidad y una perfecta fraternidad. Para esto se diseñaron estrategias, se llevaron a cabo planteamientos de ingeniería social, ingeniería política, ingeniería cultural también y desde luego económica. Se hicieron grandes cambios en el mundo, especialmente en Occidente, pero al final extendiéndose por todo el mundo. Y digamos que la cosa empezó básicamente con un planteamiento de necesidad de romper con el pasado, la necesidad de romper con el antiguo régimen, tal y como se llamaba en la época, y que, digamos que en el momento en el que se rompiese de manera efectiva con el foco de todo mal, con la raíz de todo mal, que era la tradición, el pasado, y terminasen de llevar a cabo, se finiquitasen los diferentes procesos, insistimos, económicos, sociales, políticos, culturales. Una vez que todo ello ocurriera, pues lo que ocurriría de manera natural, sin más, sería pues libertad, igualdad y fraternidad. Y esto sería todo. Bueno, para ello, obviamente el proceso histórico pues está ahí. Las cosas empiezan, o más bien derivan, hacia las guerras napoleónicas. Digamos que las ideas de la Revolución Francesa son apadrinadas por el propio Napoleón, con ambajes, claro está, con, digamos, detalles que habría que matizar, pero básicamente es así y esto acaba llevando a las guerras napoleónicas. Obviamente, esto va a reconectar con los vídeos anteriores, véanlos, de la continuidad de las guerras mundiales o la geoestrategia del conflicto global que tenemos ahora y lleva ya directamente pues, al desarrollo del capitalismo hasta sus últimas consecuencias. Recordemos que el tríptico dice libertad, igualdad y fraternidad, pero hay una ingeniería que también es económica. Y entonces todo empieza con la libertad económica, el libre mercado. Obviamente esto empieza antes de la Revolución Francesa, pero a raíz de la Revolución Francesa y después de luchas en cuanto a la cuestión social que acabarán derivando a su vez en la tendencia, en la ideología comunista, lo cierto es que acabó imponiéndose, nos guste o no, queramos o no, la idea del libre mercado, en una supuesta convivencia en igualdad. Se suponía, ¿no?, que bueno, pues las regulaciones comerciales, pues por ejemplo pensemos por un momento en cuestiones como la Organización Mundial del Comercio, por poner un caso. Bueno, digamos que la ecuanimidad a nivel estatal, pues las prohibiciones de los monopolios. Todo ello acabaría llevando a una igualdad. Y por último, también la cuestión fraterna, es decir, libre mercado, igualdad en las relaciones comerciales, financieras, etcétera, etcétera, y todo ello para un fin filantrópico. Entonces tenemos que los grandes millonarios, ya sea desde Rockefeller, pasando por todos ellos, hasta, por ejemplo, el caso de Elon Musk, que no es financiero, pero que es también un multimillonario filántropo, pues digamos que ellos habrían de diseñar, ojo con esto, habrían de diseñar la manera para que la humanidad viviese en fraternidad. Es decir, de manera filantrópica, esta élite del dinero, debería modificar desde la economía, la sociedad, la política y la cultura. Y eso es exactamente lo que pasó. Entonces, ¿por qué da tanto miedo reconocer el fracaso de la modernidad? Bueno, todo esto que acabamos de decir así de forma muy sintética ha fracasado de manera estrepitosa. ¿Hace falta decirlo? Quizás sí que haga falta decirlo. Y para ello, pues bueno, ¿qué decir más que el hecho de que estamos otra vez enfangados en una guerra mundial? ¿Qué decir más que el hecho de que toda una generación de jóvenes, y desde hace ya demasiado tiempo, no encuentran forma de hacerse una vida, de conseguir
tener una casa, conformar una familia, poder, digamos, procurarse la suficiente remuneración como para cubrir los gastos de esa vida. Todo ello redunda en noticias que constantemente nos están bombardeando acerca de, bueno, pues lo dicho, imposibilidad absoluta de llevar a cabo ese sueño en toda una serie de generaciones que, insistimos, desde hace ya décadas no están pudiendo acceder a ese sueño. Entonces, que la modernidad es un fracaso es algo que es difícil de aceptar, aunque es una realidad que racionalmente, tal y como acabamos de demostrar, sí que se puede aceptar. Ahora bien, el problema es psíquico. Ahí es donde está realmente el problema. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que no conocimos otra cosa. Es decir, ya somos muchas generaciones, no solo las jóvenes, sino desde hace ya, bueno, pues lo dicho, pongamos el siglo XIX si queremos, o para más facilidad, el siglo XX. Digamos que todos aquellos que han nacido en el siglo XX no conocieron otra cosa más que este planteamiento que acabamos de expresar. Entonces, a nivel psíquico, al no conocer otra cosa, básicamente uno se comporta como un niño pequeño, ¿no? Si a un niño pequeño se le lleva a un lugar que no conoce, con gente que no conoce, pues obviamente lo va a rechazar, aunque no sepa explicar realmente bien por qué y cosas así por el estilo. Pero básicamente nosotros, a nivel psíquico, insistimos, somos incapaces de concebir o incluso imaginar otra cosa más que la modernidad en la que hemos vivido. Entonces, a la hora de replantearnos cuestiones como lo dicho, ese tríptico de libertad, igualdad, fraternidad, en los ámbitos económico, social, político y cultural, somos incapaces de imaginar nada que no sea lo que ya es de hecho moderno. Incluso cuando hablamos de tradición y decimos, no, pero ocurre esta cosa que es tradicional, tenemos esta religión que es tradicional. Lo cierto es que no es así en absoluto. Y de hecho, bueno, qué mejor prueba que el Concilio Vaticano II en la Iglesia Católica, que fue, según ellos mismos dijeron, según la propia jerarquía eclesiástica dijo, un ayornamiento, es decir, una puesta al día. Una puesta al día, obviamente, con la modernidad. ¿Con qué otra cosa iba a ser? Entonces, incluso las cosas tradicionales se ayornaron. Las cosas tradicionales se adaptaron a esa visión única, totalitaria de la modernidad. Entonces, cuando, por ejemplo, hoy analizábamos acerca de este terrible mal augurio, este paralelismo grotesco, lúgubre, entre aquellos inicios de la Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viviendo ahora, pues digamos que tenemos ahí de fondo pues esa cuestión de que básicamente no somos capaces de imaginar otra cosa. Entonces es como una suerte de fuerza ciega que nos empuja y nos empuja. Entonces obviamente esto hace que nos dé miedo plantearnos siquiera que todo lo que hemos conocido ha fracasado. Esto nos tara, y mucho, nos tara porque nos impide tomar, digamos, medidas y plantear una auténtica alternativa. La única forma de plantear una alternativa, la única forma, fíjense que lo estamos diciendo con claridad, la única forma es que podamos partir a nivel mental, dentro de nuestras propias cabezas, de la posibilidad de que hay otra forma de vivir, que hay otra cosa que no la modernidad, que, insistimos, fue establecida de forma nítida a raíz de la Revolución Francesa. Entonces muchos ponen el foco en la cuestión de que si el capitalismo o el socialismo. Precisamente todo eso ya se dirimía en todo el proceso revolucionario de la Revolución Francesa. Todas esas cuestiones se dirimían, nunca se solventaron, claro está. Sin embargo, no se tiende a pensar que hubo algo antes del capitalismo y algo antes del socialismo, y que quizá ahí es donde habría que mirar para buscar una alternativa. ¿Significa esto, en este punto, que lo que tenemos que hacer es ponernos todos taparrabos y subirnos a los árboles y arrojarnos heces unos a otros? Porque realmente esto se plantea en estos términos. Cada vez que a alguien se le dice que podríamos mirar hacia atrás y ver una alternativa, todos imaginan rápidamente pues esos clichés simiescos, ¿no?, de esa humanidad no evolucionada, que eran monstruos, que eran demonios, que eran, en fin,
todo tipo de barbaridades. Esto es lo que se dice, son los viejos clichés acerca del pasado que surgieron en la Revolución Francesa con ese ánimo de romper con el antiguo régimen. Entonces todo lo antiguo era horrible, es como que de ninguna manera se debía volver atrás para nada, nada en absoluto. Entonces, obviamente, todo esto es una barbaridad y un disparate. Ese pasado anterior a la Revolución Francesa, anterior al proyecto moderno, en realidad estaba basado en una cuestión intelectual. Así que no había ni taparrabos, ni nada de subirse a los árboles, ni nada de eso. En realidad se trataba simplemente de llegar a conclusiones a nivel intelectual acerca de qué podía ser el cosmos, el mundo, qué podía ser el ser humano y qué función podía cumplir. En ese sentido, el fracaso de la modernidad, si entendiéramos esto, si simplemente entendiéramos esto, el fracaso de la modernidad ya no nos daría tanto miedo. Es decir, simplemente diríamos, bueno, pues se intentaron cosas, había buena intención, los procesos que llevaron a la Revolución Francesa, a lo que vino después. Es difícil no concluir que algunos personajes históricos, intelectuales, etcétera, etcétera, no tuvieran buena intención, pero estaban equivocados. No comprendieron que no se podía dar la espalda a todo el pasado, a todo el origen, puesto que vinculaba, de hecho, con el origen en un sentido más profundo, más esencial, abstracto si quieren, bueno, pero más esencial. Es decir, a ese origen como, de hecho, qué significa el ser humano en última instancia, qué significa el mundo, qué significa la vida, vivir en el mundo. Esas nociones tan elementales, tan básicas, que, por ejemplo, cubría la religión, pero no solo la religión, atención, porque se tiende a pensar que en el pasado estas preguntas solo las respondía la religión y nada más, y no es cierto. Todo, absolutamente todo el orden tradicional respondía a estas cuestiones, estaba construido sobre estas cuestiones. Entonces, en la actualidad no se trata de deshacernos de la tecnología, como imaginan algunos, volvernos luditas, no se trata de, bueno, quién sabe lo que imagina cada cual. En realidad, el mundo se parecería bastante al mundo en el que vivimos ahora a nivel formal, es decir, a nivel de que seguramente seguirá habiendo automóviles, seguramente seguirán construyéndose las casas más o menos de la misma manera y cosas así por el estilo, pero habría una enorme, una descomunal diferencia. Y es que ya no se vería el aspecto material de las cosas como la finalidad última de la vida y del cosmos mismo, es decir, no se vería la vida como algo capitalista o como reacción a eso como algo socialista, sino que se vería en realidad la vida como algo que tiene un significado profundo en el cual claro que hay elementos materiales, claro que hay cosas así por el estilo que son susceptibles de ser catalogadas como capitalistas o socialistas, pero hay muchísimo más. Y que los fundamentos, atención a esto, los fundamentos del orden en el que vivimos, los fundamentos de la civilización en la que vivimos, no pueden ser esos, no pueden ser los materiales, no puede ser el capitalismo o el socialismo, sino que tienen que ser las esencias últimas que explican la existencia misma del ser humano, la existencia misma del mundo y la existencia de la vida, que es el ser humano interactuando en el mundo, en sociedad, etcétera, etcétera. Así que no hay que tener ningún miedo al, digamos, fracaso de la modernidad, aunque es lógico tener miedo del fracaso de la modernidad. Entendemos ya por qué. Hemos sido condicionados, obviamente, a nivel psíquico de forma muy fuerte, no conocemos otra cosa, tenemos un vínculo emocional, en realidad mucho más profundo que emocional, pero para entendernos lo vamos a decir así, que nos lleva a tener un terror absoluto a la hora de plantear que todo lo que hemos conocido en la vida haya podido fracasar. No hay que tener dicho terror, no hay que tener dicho miedo, porque en realidad el mundo siempre se sostuvo por cosas que no tienen nada que ver con la modernidad. Se sostuvo como se sostuvo siempre, la humanidad se sostuvo como se sostuvo siempre, y obviamente eso no va a cambiar. Entonces, en ese sentido, la solución es sencilla. Para poder superar el trauma del fracaso de la modernidad, simplemente necesitamos hacer un trabajo antes que nada intelectual. Necesitamos replantearnos las cosas a un nivel elemental. No se trata tanto de tener una preferencia política u otra. No se trata tanto, pues, de si somos de izquierdas o de derechas, que si esto o que si lo otro. Eso, la verdad, es mayormente irrelevante. De lo que de verdad se trata es de si estamos dispuestos a entender que la vida es algo trascendente y que obviamente lo que hacemos aquí en este mundo debería estar
digamos, en última instancia, inspirado por esa trascendencia. Es decir, la vida importa, la vida de las personas importa, con lo cual habría que partir sobre esa base y no partir, pues, por ejemplo, sobre la base del beneficio, la base de esa libertad para el beneficio, igualdad para el beneficio, es decir, igualdad para unos, para otros no, y fraternidad en el beneficio. Pues no, sería más bien libertad, ya que usamos el tríptico de la Revolución Francesa, libertad sí, pero para que el ser humano pueda ser humano y tenga una dignidad humana, igualdad o ecuanimidad sí, pero para que el ser humano pueda desarrollar esa libertad, y fraternidad sí, pues de hecho el ser humano simplemente deveniendo consciente de todo ello, pues obviamente va a actuar de forma responsable y obviamente esto va a redundar en fraternidad, es decir, nos vamos a tratar bien unos a otros, nos vamos a respetar unos a otros, puesto que tenemos los otros dos elementos, tenemos esa dignidad personal y tenemos esa serie de normas, reglas o como se quiera llamar, que nos permiten conservar nuestra dignidad personal. Así que el foco está básicamente ahí. En vez de poner el foco, insistimos, en el dinero, habría que ponerlo en la dignidad personal. En ese sentido, pues habría cierta convergencia con las ideologías de corte de izquierdas. Pero ojo, porque también habría convergencia con las ideologías de derechas, puesto que ¿acaso va a desaparecer el dinero? No. ¿Acaso debe eliminarse la libertad en la cuestión del dinero? Pues tampoco. Es decir, el dinero no tiene ningún problema siempre y cuando no atente contra la dignidad personal. Tampoco es difícil de entender. En ese sentido, no debería darnos miedo el fracaso de la modernidad y deberíamos ponernos manos a la obra a recuperar estas nociones y ponerlas en prácticas. Es decir, comprometernos con ellas, vivirlas y, en fin, practicar el ejemplo, por así decir. En fin, solamente queríamos hacer una reflexión acerca de esto, puesto que nos hicieron esta pregunta y la verdad es que es muy pertinente. Y básicamente, digamos que en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de... la verdad no tiene muy buen aspecto la situación, pues digamos que arroja un poco de optimismo, puesto que solucionar las cosas es tan sencillo como eso, renunciar simplemente a una modernidad que no puede más que fracasar, que de hecho ya ha fracasado y que no puede llevar a ninguna otra cosa. Fueron ideas muy bonitas, o muy feas según lo vea cada uno, pero al menos muy bonitas en el sentido de que quienes las hicieron, al menos muchos de ellos tuvieron buena intención, pero resultaron ser un fracaso porque no tuvieron en consideración lo más importante del ser humano, que es su esencia misma, el hecho de que está vinculado a la trascendencia, es decir, a trascender los elementos accesorios, los elementos que, digamos, no configuran nuestra dignidad personal, tan simple como eso. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven, aquí llevamos de forma paralela un repaso de noticias y de análisis geopolítico, pero también de algo más, puesto que no se trata solo de ver lo mal que está el mundo, sino de proponer, obviamente, soluciones, proponer, digamos, alternativas a un sistema que una y otra vez nos está llevando de crisis en crisis, de guerra en guerra, y obviamente esto no pinta nada bien. Pues lo dejamos ahí, nos vemos en la próxima. Un saludo para todos, pasen un muy buen domingo.